gracias. Miren, cuando se dan situaciones como esta, de tragedia calamitosa, quienes han podido vivir situaciones similares, en mi caso, por ejemplo, la pérdida trágica de un abuelo a través de una muerte violenta, uno se hace muchas preguntas. Y una de las cuestiones que uno más analiza es decir, bueno, lo que ocurrió parece ser un absurdo. Es decir, no hay una explicación sensata, humanamente posible, que usted pueda atribuir a la pérdida trágica e inesperada de un ser querido. Esto ha sido tratado por varios autores, entre ellos el padre del absurdo, que es Albert Camus, que en el mito de Sísifo comienza sus palabras diciendo que no hay más que un problema filosófico verdaderamente serio: juzgar si la vida vale o no la pena. Eso es responder a la pregunta fundamental de la filosofía. ¿Y por qué yo abro mi comentario planteando este tema? Porque pienso que hay mucha gente que a partir de este momento buscará respuestas no solo materiales, sino también espirituales. Y yo quisiera enfocarme en esa área. ¿Qué ocurre? ¿Qué plantea Albert Camus en su criterio, en el razonamiento? Un razonamiento absurdo, él plantea. Dice, el absurdo es la tensión que surge de la búsqueda humana de significado en un universo indiferente. Es decir, un universo indiferente a lo que a usted le ocurre cotidianamente, a lo que no necesariamente usted está esperando. Y luego plantea que la confrontación entre el deseo de encontrar un propósito en la vida y la realidad de que éste no existe es lo que realmente a nosotros nos parece un absurdo. Se dice, bueno, pero ¿qué yo estoy buscando aquí en esta tierra si al final no cuento con un propósito específico y claro? Si esto es un sinsentido que para los que creemos solamente lo puede dar Dios. Solamente lo puede dar Dios. Y bueno, ¿qué plantea Albert Camus? Bueno, que aceptar el absurdo implica reconocer esta falta de sentido. Que cualquier tragedia como esta es una falta de sentido, es un sinsentido para quienes se ven y nos vemos afectados por ellas. Hay otros autores, pero bueno, Camus finalmente dice que nos invita a reconocer la ausencia de sentido, pero no a hundirnos en la desesperación. No hundirnos en la desesperación. Y que se puede encontrar significado en nuestras propias acciones y experiencias. ¿Y qué es lo que plantea el mito de Sísifo con lo que inicié mi comentario? Bueno, que Sísifo está condenado a empujar una roca hacia la cima de una montaña de manera permanente, de manera infinita. Bueno, pero eso es algo que realmente no tiene sentido. Usted tener que empujar una roca, nacer para empujar una roca hacia la cima de una montaña sin llegar a la cima de ella toda su vida. No presenta ningún tipo de sentido hasta que el propio Sísifo en su interior reconoce el sinsentido y entonces tiene capacidad de regocijarse en su realidad. Tiene capacidad de hacerlo. Y no es un criterio, el regocijo que yo planteo no es un criterio de felicidad. Es un criterio de vivir con alegría, de reaccionar ante este tipo de situación. Lo plantea el libro de la alegría, así mismo se llama. Yo les recomiendo a la gente que se siente afligida por esta situación que lo busque. Y es una conversación entre el Dalai Lama y el arzobispo de la iglesia anglicana, Desmond Tutu.
y un libro que a mí me lo recomendó mi papá, yo también lo he utilizado como una especie de Biblia por las recomendaciones que da. Ahora bien, el cuestionamiento no va a dejar de surgir por lo que yo estoy planteando, de que hay autores como Camus que hablan de un razonamiento absurdo. Bueno, pero otros autores, filósofos más recientes, contemporáneos, como Manuel Vicent, catalán, habla de el azar. Aquí que se utiliza mucho la palabra azaroso, ¿no? Que la gente le endilga como insulto al otro el hecho de que es un azaroso, ¿no? Lo que ocurrió es un hecho azaroso, pero no azaroso desde el punto de vista que la sociedad dominicana ha entendido el concepto de esa palabra, no, sino el concepto, la etimología original, que es la circunstancia, que muchos otros autores como Ortega y Gasset lo traducen el azar en la circunstancia, ¿no? La famosa frase de el hombre es él y su circunstancia, y si no la salva ella, no se salva él. Bueno, Manuel Vicent, ¿qué plantea? Que el azar en árabe, el origen de la palabra azar es árabe, se corresponde a la flor de azar. ¿Qué ocurre? Que los camelleros, los viajeros en la antigüedad, al momento de salir a viajar, a buscar, ¿no? esa cultura todavía nómada que es primitiva, al momento de salir a buscar mejoría para sus tierras, en vez de leer las cartas, en vez de ir al oráculo, en vez de visitar el monte, no, lanzaban los dados. Pero ¿qué ocurre? Que los dados árabes, a diferencia de los dados que nosotros conocemos en el mundo occidental, los dados de nosotros tienen puntitos que marcan números, ¿no? Tiene el 1, tiene 2 puntitos que es el número 2, 3 puntitos que es el número 3, y así sucesivamente hasta llegar al número 6. Los dados árabes, a diferencia de los nuestros, tienen caras o flores. Y cuando esos viajeros lanzaban los dados, si le salía la flor de azar, es porque la suerte viajaba con ellos. A diferencia de lo que la gente piensa, ¿no? Que una actuación azarosa es negativa. El origen arábico de los dados que mostraban la flor de azar era que la suerte acompañaba a esos viajeros. Y entonces, bueno, lo que eso presagiaba era que los viajes a Puerto de Mar iban a encontrar grandes pescas, que se iban a encontrar con grandes riquezas, etc. El azar presagiaba la suerte. Evidentemente, lo que ha ocurrido aquí es una cuestión de azar, porque no pudo haber ocurrido a cualquiera. A cualquiera. Y el destino no es previsible en este tipo de situaciones. Otros, como Marx, inclusive, quienes han leído a Carlos Marx, saben que Marx planteaba que el azar tiene categoría histórica, ¿no? De lo que estamos hablando es de una serie de cuestionamientos que yo sé que van a surgir en muchos de nosotros, de por qué algo así le ocurrió a gente que estaba ansiosa por vivir, que estaba disfrutando, que estaba en un momento tal vez de plenitud, en un lugar caracterizado por la familiaridad, porque todo el que iba en pareja, porque todo el que iba con sus amigos, con sus padres, con sus familiares. ¿Por qué? Es la pregunta, digamos, espiritual que muchos de nosotros nos vamos a hacer. Pienso que hay muchos conceptos que a partir de este momento deberán surgir, que ya la literatura clásica los tiene. Uno de ellos, finalmente, para concluir mi comentario, producción, de la literatura clásica es anagnórisis. ¿Qué significa anagnórisis? Es ese momento donde comprendemos una dolorosa realidad sobre nuestro destino. Así se conjuga en la literatura clásica ese momento, esa circunstancia. Lamentablemente, a la tristeza hay que tenerle una inmensa paciencia, porque nos abandona
a las almas, a los cuerpos, a las mentes que han sufrido la pérdida instantánea de personas que muy probablemente eran la roca que sustentaban familias. Cambio y fuera.